Amigos, gracias por seguir en Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Me encuentro con el candidato del Partido Nacionalista, Daniel Urresti Helera, exministro, por supuesto, de este régimen. Y bueno, la idea, gracias por estar con nosotros, general. Muchas gracias por la invitación. La idea, como les comentábamos, es primero poder discutir las principales propuestas que usted pone sobre la mesa y, por supuesto, el plan de gobierno que ya está pues publicado de manera íntegra. Hay un titular que precede incluso el contenido mismo del plan, que es cuando usted se refiere a que hacia finales de un potencial gobierno suyo, la educación pública pasaría a ser un 80% frente a un 20% de la privada. En los últimos años, digamos, el espacio que ha ido ganando la educación privada escolar e incluso la universitaria en términos de las nuevas plazas que se han abierto ha sido importante. ¿Esto de alguna manera quiere decir que se limitarían los espacios de la educación privada? No, al contrario. Lo que queremos es retomar lo que era antes, hace 40 años, cuando yo estudié la primaria y la secundaria. La calidad de la educación pública era muy buena, y bueno, tenemos promociones excelentes de diferentes colegios. Ahí tenemos el Guadalupe, que tiene excelentes personajes, ¿no? Que estudiaron en esa época en este colegio que era público. Lo que sucede es que por una serie de errores que se vinieron cometiendo, la calidad de la enseñanza pública disminuyó terriblemente. Número uno, con la gran cantidad de huelgas que hubieron año tras año. Número dos, al cometerse el grave error de pagar un sueldo plano, una tarifa plana a todos los profesores. Eso quitó los incentivos para aquellos que querían capacitarse más, que eran mejores profesores, etcétera, porque ganaba igual el que enseñaba bien y el que enseñaba mal. Lo que nosotros queremos es continuar con esta revolución educativa que se está realizando en este gobierno y que es reconocida por propios y extraños, donde se está logrando ver la luz al final del túnel, donde ya se está recuperando la calidad de la educación. Pero no se recortarían entonces las atribuciones del... No. Lo que nosotros pensamos es que esto va a suceder algo natural, de una manera natural. ¿Por qué? En este momento hay padres de familia que hacen esfuerzos más allá de lo normal con tal de poner a sus hijos en un colegio privado, en la creencia de que efectivamente ahí va a estudiar mejor, va a aprender mejor. Eso tenemos que revertirlo. En el momento en que la educación pública vuelva a tener la calidad de antes, muchos de los padres de familia que en este momento hacen estos sacrificios pues van a regresar. Muy bien. Vamos a seguridad ciudadana, ¿le parece? Usted propone en un decreto de urgencia comprar 150.000 pistolas, 150.000 radios, 150.000 chalecos antibalas. El programa en seguridad ciudadana ha salido, entiendo yo, relativamente bien evaluado por sus no tan amigos de IDL, sí, ¿no? Pero digamos, esto es lo que usted antecede. Yo sé que hay toda una serie de reformas, sí, que tienen que ver con seguridad ciudadana, pero sus críticos dirían, ¿por qué no hizo esto cuando estuvo en el Ministerio del Interior? A ver, sí. Esta es la parte logística. Para la seguridad ciudadana tenemos que manejar de manera paralela una serie de aristas, una serie de cosas que comencé a manejar yo cuando estuve de ministro, justamente. Yo logré comprar 3.000 motocicletas sin ningún problema y 14.000 computadoras, 10.000 impresoras a través del convenio marco. Realizar las compras con el actual SNIP es realmente muy difícil. El gobierno que está saliendo, creo que muy tarde se dio cuenta de que había que hacer una modificación del SNIP. Y lo que sí te digo es que las grandes reformas se tienen que plantear del primer año. Después es difícil, y un gobierno de salida ya no puede hacerlo. Este gobierno intentó implementar reformas en su segunda mitad, bastante complicado, ¿no? Bueno, no estoy seguro si hay algunas que sí se implementaron desde el comienzo, lo que son, por ejemplo, los programas sociales que tanto éxito han tenido y son reconocidos a nivel mundial y que nosotros vamos a continuar. Pero en cuanto a la seguridad ciudadana, efectivamente lo que necesitamos es solucionar de una vez por todas el tema logístico, comprar toda la cantidad de patrulleros, de armamento, etcétera, que se necesita, mediante un decreto de urgencia. Un decreto de urgencia va a generar siempre que la gente piense que se está tratando de aprovechar para robar, que es lo normal. Para sobrevalorar. Entonces, las compras, ¿qué es lo que yo propongo? Que efectivamente se compre con un decreto de urgencia, pero que se cree un comité, ¿no?, conformado por los técnicos y especialistas de los partidos de oposición, ¿no?,
con opinión vinculante, de tal manera que ellos puedan fiscalizar todo el proceso, desde que se inicia hasta que se acabe, de tal manera que efectivamente se pueda comprar al mejor precio y las mejores cosas. Vamos rápidamente para que nos alcance el tiempo. A mí me llama la atención el programa Taxi Rara. Sí. Hay un programa Taxi Rara y hay toda una serie de beneficios también para mototaxistas. Sí. Dada la situación de caos del tránsito del Perú, más bien lo que no se debería de alguna manera desincentivar el negocio del taxeo. No, te explico de qué se trata. Yo el negocio del taxi lo conozco bastante bien porque yo tuve que estar en ese rubro como 6 años para pagar la universidad de mis hijas. Entonces, el gran problema del taxi es que tenemos que reconocer que mientras no se produzca la cantidad de empleos que se requieren, esta es una solución que se da cada quien. De acuerdo, pero el problema está en el parque automotor. En el programa de Taxi Rara para los vehículos de 4 ruedas, lo que se busca es que ellos puedan, a través de un fondo compartido, cambiar la unidad cada 4 años. Lógicamente, no todos los taxistas, sino los que estén debidamente acreditados, registrados, cosa que se trabajará con los gobiernos locales. En cuanto a los mototaxistas, es lo mismo. Nadie quiere ser mototaxista de por sí. Trabajar en un mototaxi 12 horas es uno de los trabajos más duros que existen. Los huesos no deben quedar muy bien para Así es. Entonces ellos sufren de los ojos, la vista, por el polvo, de la columna vertebral y rótulas. O sea, con el paso de los meses y los años, ese va a ser el gran problema. Por eso es que nosotros estamos considerando para ellos justamente un seguro que cubra esas 3 cosas, esas 3 enfermedades. Número 2, cambiar las normas actuales que hacen que las multas sean muy grandes para ellos y no estén en condiciones de pagarlas. Y número 3, que también puedan cambiar sus unidades cada Cuénteme el programa Barrio Mío, porque quiero también hablar de la economía antes de este corte. Excelente. ¿En qué consiste este programa? Barrio Mío es tal vez el programa más ambicioso que queremos poner en práctica. Consiste en un shock de infraestructura, pero para los barrios marginales. ¿A quién me refiero? Pongamos el ejemplo de Lima. En Lima tenemos 40 quebradas. Esas quebradas han sido ya totalmente ocupadas desde la parte baja hasta la parte alta, lo que hace que la gente viva en las laderas. Lo que normalmente se conoce como cerros, pero la realidad es que solamente en Lima tenemos casi 4 millones de habitantes viviendo en los cerros y actualmente el gobierno en todas sus instancias, central, regional, etcétera, están gastando en darles una mejor calidad de vida e instalar los servicios, sí, pero no de una manera articulada, sino un poquito acá, otro poquito allá, y eso tenemos que solucionarlo a través de este programa Barrio Mío. ¿En qué consiste? En darle un tratamiento no por asentamientos humanos, sino por quebradas y por laderas, integral, a las 40 laderas. Esto es algo que ya hemos estudiado, que tenemos planificado y tenemos los costos. Cuesta solamente en Lima 15.000 millones de soles, a razón de 3.000 millones anual. Y se puede hacer, pero con esto, ¿qué lograríamos? Lograríamos que todas las poblaciones que viven en las laderas o cerros, como se quiera llamar, tengan título de propiedad, permiso de defensa civil, muros de contención, pistas, veredas, agua, desagüe, luz, arborización, los polideportivos. Es una suerte de paquete. Un paquete completo por cada ladera. Eso es algo que permitiría que Lima y las principales ciudades del país que tienen esta misma problemática, pues sean realmente hermosas y que las laderas se conviertan realmente en ciudades, que no tengan que bajar de arriba hasta el valle para poder hacer sus compras, etcétera. Muy bien, quiero hablar del tema económico antes de la pausa porque me ha parecido bastante revelador en el programa de gobierno. Se habla de manera crítica del modelo neoliberal. Seguramente sus críticos dirían como el gobierno de Ollantumala no ha sido un gobierno neoliberal. Se habla de economía nacional de mercado, ¿no? Que era también una propuesta primigenia de Ollantumala. Se habla, por ejemplo, de la repotenciación de Petroperú. Se habla de cómo la política comercial debe ser consistente con la industrialización. El propio ministro Piero Gessi no llamaría industrialización al tema de diversificación. Se pide revisar los
tratados de libre comercio pues que no sean favorables al Perú. Se habla de un nuevo contrato, estoy juntando todo para que nos alcance el tiempo. Se habla de un nuevo contrato social que asegure la democracia republicana. Uno intuye ahí, están hablando ustedes de una nueva constitución. Se habla de nacionalizar la economía y hacerla menos dependiente de los mercados internacionales, que también, bueno, marca pues un modelo económico distinto. Y se habla, me parece crucialmente, de controlar el flujo internacional de capitales para asegurar un tipo real de cambio estable y competitivo. A César Acuña le acaban de dar con palo precisamente por aludir a lo que sería un control más rígido del tipo de cambio. Cuénteme usted, ¿cambiaría entonces al MEF? O sea, ya el MEF no... ¿Tendría que regresar algún economista tipo Félix Jiménez de repente al Ministerio de Economía? Porque recordemos que cuando Ollantumala llega al poder, quien sube es el que fue pues el viceministro. Es decir, una burocracia, ¿no? Una burocracia económica que venía de muchos años atrás. ¿Usted cambiaría ese esquema por el programa de gobierno? No. Acá lo que estamos buscando, y cuando nos referimos a los mercados internos, estamos hablando justamente de lo que es la diversificación productiva. Tenemos que crear los mercados. Por ejemplo, si tú te vas a Madre de Dios, vas a ver que existe un fenómeno raro. Cruzas el puente hacia Brasil, avanzas unos minutos y vas a ver ganadería. Entonces tú dices, pero acá hay ganadería, hay un ganado hermoso, o sea que sí funciona. ¿Por qué unos 10 kilómetros más atrás no existe eso? Porque nosotros no lo hemos desarrollado. Si sabes ¿cuánto produce la tala ilegal? La tala ilegal produce una economía inmensa, por supuesto. Correcto. Entonces, justamente tenemos que ver la diversificación productiva en ese sentido, de crear nuevas actividades que realmente lo que hagan es producir mercados en las regiones. A eso nos referimos. Pero el léxico del plan está más rojito que eso, ¿no? Según depende de cómo lo leas y cómo pero yo te estoy explicando claramente. ¿Nuevo contrato social es nueva constitución? No, la Constitución tenemos que reformarla en aquello que sea necesario. Por ejemplo, hemos tratado de reformar el artículo 41 de la Constitución para lograr que los delitos por corrupción sean imprescriptibles. Número 2, la muerte civil de los corruptos. Y número 3, que las empresas privadas que participan en el acto de la corrupción también sean castigadas. Eso lo hemos intentado. Se presentó y en la votación los únicos que votaron a favor fueron los nacionalistas, y ante esto tanto los fujimoristas como apristas, pepecistas, etcétera, votaron para archivarlo. Y sin embargo, en estos últimos días que hemos estado en los foros anticorrupción, se han rasgado las vestiduras pidiendo justamente lo que ellos mismos negaron. Para terminar esta parte, cuando usted dice controlar el flujo internacional de capitales para asegurar un tipo real de cambio estable y competitivo, ¿va a cambiar las reglas del juego del BCR? ¿El BCR no va a ser autónomo? Yo le estoy citando el plan de gobierno. No. Lo que nosotros estamos hablando, bueno, no sé cómo lo estás interpretando, de repente vamos a tener que ser más claros, pero nos estamos refiriendo claramente a mantener los flujos de inversión que permitan efectivamente contar con las visas suficientes. Tú sabes que el BCR lo que hace simplemente es respaldar el flujo de capital que está circulando, por eso es que a veces tiene que vender y a veces comprar $2, pero manteniendo el respaldo. Recuerda que tenemos una experiencia terrible en el año 80 y... de controles cambiarios, precisamente, de cambios artificiales. A eso vamos, a eso vamos. Esto no se está refiriendo a ningún control, está más bien al contrario, se refiere a lo otro, a mantener el flujo de divisas que permita que el Banco Central siempre mantenga un respaldo sobre el circulante. Para que nos alcance el tiempo, yo le comentaba, hemos salido a la calle para recoger algunas preguntas interesantes del público, vamos a, me parece, plantear 2 o 3, le pido respuestas muy claras y muy cortas. Vamos por favor con las preguntas. Y sobre los pueblos vulnerables del país, ¿qué van a hacer con esos pueblos vulnerables que tantos han prometido los gobernantes y nadie ha cumplido nada, ¿no? Ahí estaba. ¿Qué va a hacer con el tema de las poblaciones vulnerables? Sí. La población de vulnerables te refiere específicamente minorías, a las minorías, ¿no? Y por supuesto pueblos, pues me imagino minorías también étnicas, ¿no? Muy bien, vamos a hablar primero entonces de nuestras poblaciones indígenas, etcétera. Nosotros estamos llevando a Washington Bolívar, un dirigente indígena, con el número 1 en Ucayali.
hemos tenido una serie de reuniones con estas poblaciones. Es más, el 14 de febrero vamos a estar en Ucayali en una gran reunión que se realiza allá con motivo de realizar una serie de eventos deportivos en la que participan prácticamente todos los pueblos indígenas del país y sus representantes. Se reúnen cerca de 10.000 representantes de diferentes pueblos a nivel nacional. Y vamos a estar ahí justamente para ver la problemática, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, porque mucho se ha hecho en este gobierno por ellos. Para comenzar, se dio la ley esta de la consulta previa, algo que jamás se había hecho antes, así que hay que reconocerle los méritos que tiene este gobierno. Vamos a ver una segunda pregunta rápidamente del público. Al candidato le preguntaría primeramente qué planes tiene para los jóvenes, más que nada, que ahora en realidad necesitamos que que tomen más valores para los jóvenes, ¿no? Porque en su plan de gobierno no se nombra mucho de esas cosas. Gracias. Rápidamente, propuestas para la juventud. A diferencia de otros, nosotros sí hemos nombrado varias medidas inmediatas para los jóvenes. Uno, ya no somos un país pobre, somos un país ya medianamente, si hablamos de economía, mediano, y estamos ya en capacidad de tener, por ejemplo, el carnet joven. El carnet joven que se utiliza en muchos países del mundo y que permite, mediante convenios con las empresas privadas, darle una serie de beneficios a los jóvenes, considerando joven al que tiene hasta 29 años, no solamente a los que están estudiando, sino simplemente por la edad. Tenemos también en nuestros planes tener la atención diferenciada para los adolescentes en los hospitales. Tenemos nosotros pediatras y geriatras, pero no tenemos atención especializada y diferenciada para los problemas psicológicos que atraviesan los adolescentes. Todos hemos pasado por la adolescencia y sabemos que es la edad más difícil. Y la salud mental es un problema que ha tenido probablemente, ¿no? Sí. Entonces también tenemos eso. Para el trabajo, para los jóvenes que no han podido estudiar, porque han tenido que trabajar, tenemos el programa de chicos y chicas chamba, que pensamos realizar con los CETPROS para poder capacitar en carreras técnicas y apoyar, financiar los emprendimientos que ellos tengan. ¿Insistiría usted, hablando del gobierno actual, con la ley Pulpín, por ejemplo, con la ley Pulpín lo que se ha hablado, que yo creo que es muy distinto al tono del plan de gobierno que yo estoy viendo? La crítica que se le hizo a la ley Pulpín es, bueno, recortaba derechos de un lado, y de otro lado había quienes decían, oigan, pero el tema es que a los jóvenes los contratan en condiciones paupérrimas. Si no flexibilizamos estas condiciones, vamos fritos. ¿Usted insistiría con la ley Pulpín? No podemos insistir con la ley Pulpín, porque a pesar de las buenas intenciones, porque nos pusimos nosotros en el extremo, esta es la realidad. Podemos mejorarla de esta manera, ¿no es cierto? Pero ya hubo una oposición total. Y la voz del pueblo es la voz de Dios, o sea, no es el camino. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente? Que hemos regresado a la realidad preexistente y no se ha hecho nada más. Entonces lo que nosotros pensamos es que tenemos que subvencionar, tenemos que darle incentivos a las empresas que contraten jóvenes. Lo que tenemos que buscar es que sin recortar los derechos, el gobierno tendrá que mojarse, pero lograr que les paguen adecuadamente y que logren la capacitación que hace falta, porque finalmente ese es el gran problema, la falta de capacitación. Antes de irnos a la pausa, le voy a leer sencillamente algunos de los tweets que nos han venido, las preguntas vía Twitter. No le voy a pedir necesariamente que las responda, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? El usuario Giles Paul dice que explique, no sé si los estamos viendo en pantalla, sí, por qué los 90 fueron peores que la guerra con Chile, si puede darnos datos e historiadores que apoyen esa afirmación. Otro usuario, Samuel HB 2004, dice si aplicaría la misma estrategia de estar en las calles combatiendo la delincuencia, así como lo hizo cuando era ministro. Otro usuario dice si en el fondo es aprista, ¿por qué le encanta hablar sobre el APRA? Le preguntan. Otro más, si también va a ofrecer el gas doméstico a 12 soles, y si no, ¿por qué? Le recuerdan una promesa que se considera incumplida del actual presidente. Y
bueno, hay también quienes son opositores, ¿no? Si no le da vergüenza querer representar a Perú, habiendo sido denunciado por asesinato, violación y chuponeo. Hay de todo entonces en las redes sociales también. Como le decía, no le voy a pedir que responda a esto, vamos a hacer una... Sería bueno de todas maneras. Ahorita hacemos el comentario, pero vamos a ir a una pausa, ¿me parece? Y regresamos de inmediato con elecciones 2016, propuestas presidenciales. Me encuentro con el candidato del Partido Nacionalista, Daniel Urresti Helera. Ya voy. Yo soy la selva, digo que soy la pintura. Esas son palabras que dijo César Calvo de Araujo, el pintor amazónico más importante que ha dado el Perú durante el siglo XX. La obra de Calvo, sin embargo, no es muy conocida y con este programa queremos ayudar a darla a conocer este año en el que se cumplen 45 años de su muerte. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Gracias al auspicio de Leche Gloria es buena para todos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Acá! ¡Hey! ¡Tranquilo! ¿Pero estamos varados? ¡Relaja! ¿Cómo vamos a salir? Pedimos ayuda desde el celular. ¡No tengo saldo! Tranqui, con Entel puedes tener Facebook para chatear y postear gratis, sin saldo y sin recargas. Sí, sin saldo y sin recargas. Porque relajes, pe flaco. Entel, la señal que estabas esperando. Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Estamos con el candidato del Partido Nacionalista, Daniel Urresti Helera. Vamos a hacer un poco de énfasis biográfico, brevemente. Huancabamba, Piura, ¿no? Sí. Nacido en el 56. Así el es. Mayor de 4 hermanos. Su padre, entiendo yo, quedó discapacitado. Su madre fue la que... Sí, yo nací en la sierra de Piura, en Huancabamba, es un pueblito serrano. La mitad de mi familia se dedicaba a la agricultura y la otra mitad al comercio. Posiblemente ese hubiese sido mi destino. Mi padre sufrió un derrame que lo dejó parapléjico y eso obligó a que salgamos de... ¿A partir de qué edad comenzó a trabajar usted? Bueno, yo comencé a trabajar entre los 7, 8 años. ¿Qué recuerda de esas actividades? Bueno, ¿cuáles puede destacar en términos de en qué tipo de oficios trabajó? He trabajado de canite, he trabajado alquilando lo que entonces se llamaban chistes, que ahora le dicen cómics, he trabajado en una fábrica, bueno, he hecho muchas cosas, pero yo quiero aclarar sobre esto porque simplemente es la realidad que me tocó vivir, es lo que me tocó. No, no quiero, es que muchas veces se utilizan estas experiencias de vida para victimizarse o para decir mira cómo, de dónde he salido, y esa es la realidad que le toca vivir a muchísima gente. Yo fui simplemente uno más que me tocó, lo asumí y no me siento especialmente orgulloso ni especialmente, claro, sino que simplemente lo que me tocó. Las experiencias de vida también nos dicen cómo, claro, si en realidad usted está aplicando un trabajo como el del presidente de la República, sencillamente, bueno, no lo decía con ninguna lo que pasa valoración. Lo que pasa es que cuando yo toco este tema, lo que quiero rescatar es el hecho de que si tú tienes dentro del alma, dentro de tu pensamiento la superación, lo vas a lograr. O sea, no hay barreras que valgan, o sea, no tienes por qué darte vencido. ¿Por qué se decide por la carrera militar? Fue casual. Estamos viendo, creo, unas fotos ahí. Vamos a ir pasando unas fotos. Cuando tenía 16, 17 años, entré a trabajar en lo que es construcción. Y unos vecinos me decían, pero
¿por qué no postulas a otra cosa? Yo no tenía posibilidad de ir a la universidad, a pesar de haber estado en los primeros puestos durante toda mi secundaria, en un colegio muy grande. Sin embargo, ellos me dicen, tú quieres ser ingeniero electrónico, ingresa al ejército, ingresa a la escuela de transmisiones que era de suboficiales. Son 3 años que estudias y de ahí te puedes pagar tu carrera, puedes ir a la universidad, me pareció una buena idea. Ingreso a la escuela de transmisiones que se llamaba así en ese entonces, y el amor con el ejército, con la institución, fue algo que se dio inmediatamente, un flechazo. Ahora, de ahí es que yo postulo a la escuela militar, escuela de oficiales, e inicio mi carrera. Ahí vamos avanzando en las fotos, por favor. Había una foto de grupo, precisamente me decía que el colorado que sale ahí es Juan Valer. Juan Valer Sandoval, Chisito. Héroe, por supuesto. Así es. Éramos compañeros de sección por el apellido Urresti, Valer, V chica, pues éramos compañeros de sección, y es una foto en campaña, estábamos muy jóvenes ahí, eso es del año 76, 77. Cuénteme por qué usted está casado, tiene dos hijas. Sí. ¿Por qué no vemos a su familia por lo general en campaña? Bueno, su señora no quiere mucho participar. Mi hija mayor está trabajando en el extranjero, tiene varios años, ella es médico, doctora, hizo su especialidad allá y trabaja en Europa hace mucho tiempo. Mi segunda hija está un poco desencantada por esto, porque ella estuvo trabajando en el sector público, una entidad pública, antes de que yo sea ministro, ¿no? Y su caso fue puesto y le hicieron leña, y desde ahí no quiere saber nada de la política, y yo respeto lo que, no, como ella respeta mi decisión. Vamos a ir cerrando en combinación con la respuesta que usted quería dar al final, ¿no? Yo quería también hablar entiendo, quien lo llama al sector público es Juan Jiménez, el ex premier. No. ¿Dónde entra usted al sector público? Me llama efectivamente el premier Valdés, fue el que me llama por encargo del señor presidente. Y entra al tema de la minería ilegal. Entra al tema de la gestión de riesgos, donde el sistema de gestión de riesgos ha cambiado en el país a raíz de una propuesta del Banco Mundial. INDECI, Defensa Civil, ahora solamente se encarga de la emergencia. Se creó el CENEPRED para hacerse cargo de la prevención y la rehabilitación, y encima un organismo político que viene a ser la Secretaría de Gestión de Riesgos, para que poder trabajar transversalmente. Para ese puesto, cuando había que crearlo, es que me llaman. Pensó el presidente que tenía el perfil adecuado para hacerme cargo de ese trabajo. ¿Tenía usted vocación política? No. Yo ¿Usted había sido profesor del presidente Humala? No había ningún tipo de vinculación previa por el lado de la institución. Vinculación previa. ¿Y cómo nace la vocación política? No, bueno, la vocación política nace cuando salgo de ministro. Yo ingresé a gestión de riesgos, hicimos trabajos muy buenos ahí, inclusive toda la prevención que se está haciendo para el fenómeno del niño se basa en un plan que desarrollamos cuando yo era... para ir cerrando, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, también hay que evaluar los resultados profesionales de la persona para ver si es que se vota por ella o no. Y digamos, usted fue un ministro del Interior muy mediático, con un estilo pues muy confrontacional, gustó en su momento mucho, tenía, ¿no? Pero, por ejemplo, por el lado de la minería ilegal, lo que se sabe ahora es que la minería ilegal ya ingresó a Tambopata. ¿Qué pasó ahí? Usted entró, se suponía, con un mandato claro de conseguir una formalización que no se ha dado. ¿Qué me puede responder antes? No, estás claro. El tema de la minería, y justamente por eso lo hice mediático, el tema de la minería, porque como tú, la mayoría de la gente ignora en qué consiste. O sea, confunde la minería ilegal con la minería informal. La minería ilegal es un delito, eso no se puede formalizar. Claro, eso está clarísimo. No se puede formalizar. Pero la minería informal es poco lo que ha avanzado también. Nuevamente, en la minería ilegal había que desaparecerla. La minería ilegal es una actividad como la tala ilegal que hay que desaparecerla de acá del país. No puede existir, no puede cometerse este delito que depreda. La minería informal... Los informales son totalmente diferentes. Mientras los ilegales están depredando y están contaminando, por supuesto, los informales, pero al final, ¿cuál fue el récord de ese trabajo? Eso es pero permíteme explicarte, porque claro, todo el tiempo. Bueno, pero para poder formalizar aquí en el país a los informales ha sido muy difícil porque las normas no lo permiten. El gran cuello de botella está
en el contrato que tienen que firmar con el que tiene la concesión. Con el dueño de la propiedad superficial normalmente se resuelve pagándole una mensualidad. Eso se resuelve. El gran problema es con el que tiene la concesión. El de la concesión no quiere firmar con ellos. Y ahí está el nudo, el cuello de botella, y para lograr eso, pues necesitamos cambiar las normas. La ley de minería aquí en nuestro país tiene 500.000 parches. Es de este tamaño el texto único, ¿no? Y está lleno de parches. Ahora, para finalizar. Así que yo creo que hicimos un buen trabajo, al menos particularmente yo hice, creo, un excelente trabajo. Lo puse contra las cuerdas y además me metí con la mafia, con los jefes de la mafia, la minería ilegal, cosa que nadie había hecho antes. Y jamás acepté un soborno. Muy bien. Para finalizar, usted quería responder a este tuit bastante agresivo, pero yo quería preguntarle además, si el caso del crimen Hugo Bustillos produce una sentencia que es desfavorable, ¿esto tendría efecto en su candidatura? Usted antes ya había renunciado inicialmente. Muy bien, yo sobre el caso Hugo Bustillos no puedo hablar. Pero digamos, sobre lo que sería potencialmente una sentencia. Jamás regla de oro para los políticos, jamás hablar sobre escenarios hipotéticos. O sea, eso cualquier político lo sabe. Pero sí quiero responder a lo siguiente. Rápidamente. Yo estoy, como cualquier ciudadano, sometido a la justicia. Yo no he buscado que prescriban. Es más, soy inocente totalmente. Y si he regresado a la campaña electoral es porque cada día es más evidente mi inocencia. Todos los testigos que han desfilado, todos me absuelven, todos hablan a mi favor. No hay uno solo que haya dicho algo o mencionado algo que pueda abonar a favor de una seguro, pena. Entonces, de lo que va a ser el resultado del caso? No tengo nada que... Daniel Urresti. Ahora sobre la infraestructura de la guerra con Chile ya no queda tiempo. No, eso es un poquito para que ver un poco lo que estaba hablando. Ya nos hemos ido a media hora, ha sido bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y yo agradezco que ya no sean tan porque son más papistas que el Papa. Este veto tan largo aquí en Canal 7 acaba de estar en el noticiero hace un par de semanas, donde acaba prácticamente de... Anteayer estuvo su vicepresidenta Susana Villarán también, así que no veo cuál es el veto. Por eso es que estamos agradeciendo que este veto pues como que ya se cortó, y ahora sí ya estamos en igual de condiciones con nosotros. No hay ningún veto. Y sobre todo que me demuestra que finalmente yo estaba equivocado, porque pensaba que el que mandaba acá era Mulder. Hemos traído a Mulder después de un año, no quería venir, o después de un año que le he pedido la invitación, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En elecciones 2016, propuestas presidenciales, Daniel Urresti, candidato del Partido Nacionalista. Muchas gracias por acompañarnos.